Aleluya. Dios les siga bendiciendo. Amén. Dios les siga prosperando. Amén. Y sabe, estas son una de las oportunidades a donde el presentado es el honor ser presentado por quien lo presenta. Porque hay un cariño muy mutuo por la familia Vázquez y ustedes también, como están conectados, también un cariño especial por el pastor que me conoce desde niño. Es un honor también conocer, estar aquí, pastor, con usted y con otras personas más allá, la dama que está allá atrás. Y vamos a ir al texto sagrado. Bendecimos la vida de los pastores, bendecimos la vida de su cobertura, bendecimos cada ministerio que está aquí de forma especial, personas que aportaron para este momento y para este servicio tan bello. Vamos al texto sagrado. Primera de Juan, por favor. Capítulo 2, a la altura del verso 24. Reciban un saludo de mi esposa, que no está aquí, pero deseo estar. Reciban saludo de mi cobertura, mi pastor, que también estamos con permiso acá. Amén, porque estamos viviendo una generación complicada. El libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 24. ¿Lo tienen? Entonces la palabra de nuestro buen Dios va a ser leída en el nombre de Jesús. Amén. Y lo que habéis oído desde el principio permanezcan. Desde el principio permanezcan en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanecer en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Gracias a Dios por esa palabra. Gracias a Dios por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Puede sentarse. ¿Cuál es el tema que tenemos? Enséñales a permanecer. Esta es la generación que estamos viviendo con más ministerio, pero es la generación de cierta forma, con ciertas complicaciones. ¿Por qué es esa la generación con ciertas complicaciones? Porque es una generación llena de enseñanza, llena de muchísimas cosas, que está divorciada de lo que tenía que ver con las sagradas escrituras en un principio. Y hoy quiero hablar de esto porque creo que necesitamos ver, número uno, no solamente si estamos permaneciendo, número dos, si estamos permaneciendo en lo genuino y en lo real. Porque hay una generación que está permaneciendo, pero no es en su palabra. Ahora pregúntale al que está a su lado, ¿es en su palabra? ¿O en qué es? Ahora, me gustaría comenzar a hablar del texto que hemos seleccionado. ¿Qué libro hemos seleccionado en esta noche? Libro Primera de Juan, ¿no? Amén, amén. ¿Usted sabía por qué Juan escribe esta realidad que recibió? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué Juan plasma esta realidad? ¿Quién es Juan? Juan es conocido como el discípulo amado. Como el discípulo amado. ¿A dónde dormía Juan? En los brazos, en los pechos del Mesías. De los apóstoles, ¿quién fue el que me escribió, excepto sacando a Pablo? Juan. Pero ¿quién escribe la revelación de Apocalipsis? Juan. Ay, ¿por qué puede escribir tanto? ¿Y por qué puede escribir tan profundo? ¿A dónde era que dormía? Entonces hoy hay una generación que lee, pero que no tiene intimidad. Hoy hay una generación que tiene una biblioteca grande, pero no conoce nada del Dios que tiene.
Entonces, para permanecer hay que conocer, hay que tener intimidad. Entonces, no es solamente que tú te leas un libro, no es solamente que tú te leas un documento, es que tú tengas una relación con el Dios de ese documento. Y quiero explicarle brevemente una anécdota. Que hay un joven que es casi poeta, y el joven comienza a parafrasear y una poesía bien hermosa, pero luego viene un anciano y el anciano comienza a hablar del mismo salmo, que era justamente el Salmo 23. El joven lo cita de una forma muy hermosa, pero luego el anciano lo cita y adivine qué pasó. La gente cayeron al piso, comenzaron a llorar, hubo sanidad en la sala y le preguntaron, pero tú lo dijiste mejor que él, ¿por qué no pasó contigo lo que pasó con él? Ay, ¿tú sabes lo que le contestó el joven a quien le preguntó? Yo solo conozco el Salmo. Él conoce el Dios que escribió el Salmo. ¿Está viendo cuál es la diferencia? La diferencia no es solamente citar el Salmo, es conocer ese Dios. Entonces, para hablar de permanecer, hay que conocer, hay que tener intimidad, hay que tener relación, hay que tener encuentro con el Dios vivo, hay que tener encuentro con ese Dios sobrenatural. Seguimos caminando. Entonces, cuando hablamos de Juan, ¿a dónde fue que echaron a Juan? En una isla llamada Pasmo. ¿A dónde fue que le echaron? ¿Y a dónde fue que lo echaron? En una olla de aceite hirviendo. Cuando el hombre lo echaron ahí, el hombre salió cocinado. Para tener relación con el conocimiento, con la verdad, para poder permanecer, es los procesos que te ayudan. Cuando tú eres alguien de proceso, tú conoces a Dios en los procesos de tu vida. Alguien puede venir a contarte el cuento. Cuando tú eres formado en los procesos, caminando con Dios, la gente te puede contar poesía, pero tú le vas a hablar de lo que tú conoces. Tú les vas a hablar de lo que tú sabes. Oye, tú solamente sabías que cuando en tu casa no había nada, algo sobrenatural pasó y Dios se metió en tu casa. Ellos hablan de médico, ellos hablan de medicina, pero tú hablas de milagros. ¿Tú ves que la diferencia? Ellos hablan de médico, pero tú hablas de qué? Para hablar de milagro hay que tener experiencia. Para hablar de milagro hay que tener contacto con el Dios sobrenatural. Para hablar de milagro tú tienes que tener encuentro face to face con Él. Tú tienes que verte con Él. Tienes que sentir su mano. Tienes que sentir su amor. Tienes que sentir un encuentro con Él. Seguimos caminando. ¿A dónde que está la diferencia entre un mensaje y otro? Que alguien te puede hablar de lo que vivió alguien, pero él te puede hablar de lo que vivió él. Entonces, ¿cuánto hoy pueden hablar de lo que ellos viven? Y para hablar diariamente de lo que tú vives, tú tienes que hablar diariamente de tu caminar con Él, mientras el tiempo que tú has permanecido en Él. Seguimos caminando. Seguimos caminando. Juan, ¿sabías que hay una diferencia en los 4 evangelios? Oiga, ¿cuál es la diferencia en los 4 evangelios? ¿Cómo lo presenta Mateo? Mateo lo presenta como el rey de Israel, pero ¿cómo lo presenta Lucas? Lucas lo presenta como el hombre sabio, pero ¿cómo lo presenta Marcos? Marcos lo presenta como el hombre de los milagros a los gentiles y a todo el mundo. Pero ¿cómo lo presenta Juan? Juan lo presenta como el Hijo de Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que Juan se para y Juan dice, mira Mateo, está bien tu narrativa, Marco está bien tu narrativa, Lucas está bien tu narrativa, pero yo tengo que irme al principio. Ahora, ¿cuál es el principio? El principio es como Juan comienza, en el principio era el verbo, en el principio era Dios, en el principio el verbo se hizo carne. Juan dice, no me convence todo lo que ustedes dicen, está bien ahí, pero no me convence
convence de un todo. Ahora, el hombre sabio, ¿sabe cómo lo presenta Lucas? Como el hombre sabio. El hombre con un mensaje elocuente. Ahora, ¿cómo lo presenta Juan? No. Juan lo presenta y dice: sin él nada hubiese sido hecho. Sin él nada existiese. Sin él nada hubiese sido formado. Juan comienza a hablar de una experiencia que él vivió con él, pero comenzó a hablar de una revelación que no estaba en este tiempo o en el tiempo de él. Juan comienza a hablar de algo antes que los vivientes existieran. Juan comienza a hablar de cosas que los humanos y los mortales no conocían. Es la diferencia. ¿Cuánto han leído en la escritura donde dice que él es el hijo de José? ¿Quién? El carpintero, ¿no verdad? No lo aceptes como carpintero, porque solamente te puede solucionar los cines de tu casa. No lo aceptes solo por un milagro. Acéptalo como lo aceptó Juan. En el principio era el verbo. Por él todas las cosas fueron construidas. Por él todas las cosas fueron formadas. Sin él nada de lo que existe hubiese sido hecho. Vamos a entrar al mensaje. Primer principio que quiero tocar. ¿Por qué Juan dice eso? ¿Qué fue lo que leímos? Permanecer en lo que habéis oído. ¿Y por qué en ese tiempo se estaba dando un problema? Los discípulos que seguían a Juan y los discípulos que seguían a los apóstoles se estaba dando una realidad. Y era que esos discípulos estaban siendo bombardeados por filosofías huecas y por filosofías humanas, por filosofías muertas. ¿Y qué estamos viviendo hoy en día? Lo mismo. Entonces, permanece en lo que tú has oído. Permanece en lo que tus líderes te han enseñado. Permanece en la doctrina que te han implantado. Porque hoy tenemos una guerra en los medios. Oiga qué guerra hay. Tenemos a los ateos peleando con los cristianos para ver quién convence a quién. Y déjame decirte, el evangelio no está para tú convencer a los que no quieren ser convencidos. El evangelio está para plantar semillas en hombres que quieren ser, aunque sean pecadores transformados. Pero hoy la guerra de los medios que tenemos es una guerra de quién convence a quién, una guerra filosófica, una guerra de quién planta más conocimiento, una guerra de quién tiene más elevación, una guerra de quién tiene más libros leídos. Y de eso nunca se trató el evangelio. El evangelio se trató de un mensaje sencillo que le llegaba a la gente. El evangelio se trató de un solo mensaje. ¿Y cuál es el único mensaje que trae la Biblia? Oiga lo que dicen los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? Hebreo de hebreo, fariseo de fariseo. En cuanto a la ley es irreprensible. En cuanto al celo es perseguidor de la iglesia. Es estudiado a los pies de Gamaliel. Es estudiado en la Universidad de Tarso, una extensión griega. Viene de familia con una titulación romana. El hombre es abogado porque quien manejaba la ley en su tiempo era un abogado. Pero aparte de eso, el hombre era un político. Aparte de eso, tenía tanto reconocimiento, ciudadanía, doble ciudadanía. Y aparte de eso, manejaba 5 idiomas. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo? Procuré si no hablar a Cristo el crucificado. Procuré si no hablar a Cristo el crucificado. ¿Cuál era el único mensaje que tenía? Cristo es crucificado. ¿Y quién es el centro de la Biblia? Cristo. ¿Y por qué no quieren apartar de él? ¿Y por qué no quieren robar al Mesías? ¿Y por qué no quieren secuestrar la verdad que es el centro de la Biblia? Seguimos caminando. ¿Por qué Juan dice esto que es el primer principio? Juan está hablando esto por toda esta guerra del momento y por toda esta guerra, y Juan está viviendo persecuciones para permanecer en la verdad, porque pruebas, azotes, castigo, cárceles, aceite, doña, mira de todo. Y Juan está diciendo: yo voy a permanecer. Juan está diciendo: permanezcan ustedes en lo que ustedes han oído, porque ya yo estoy decidido hacia dónde voy. Ya yo estoy decidido cómo me marcaron. Ya yo estoy decidido cuál es mi destino.
Ya yo estoy decidido de cuál es mi vida. Ya yo estoy decidido de cuál es mi rumbo. Seguimos caminando. Seguimos caminando. Cierra tus oídos a tanta fantasía filosófica. Cierra tus oídos a tanta fantasía filosófica. ¿El evangelio es filosofía? ¿El evangelio es cuento, es un mito? No. Pero ¿y por qué hoy en día nos vamos a someter a la idea de tantos debates, de tanta creencia, de tanta gente con nuevas enseñanzas? Y hoy en día alguien viene con una nueva enseñanza y lo primero que alguien dice: yo no me voy a mover del evangelio, pero vamos a escuchar. Y yo no necesito escuchar a nadie que no tenga el evangelio. Yo no necesito escuchar a nadie que no me diga que Jesús es el Hijo de Dios. Yo no necesito escuchar a nadie que me diga, oye, que no me diga que Él se levantó de la tumba. Oye, yo no necesito escuchar a alguien que niegue su resurrección. Yo no necesito escuchar a alguien que niegue la verdad de que Él es el centro de todo lo escrito. Seguimos caminando. ¿Alguien de los que están aquí sabe, por ejemplo, por qué cuando Jesucristo resucita, Él dobla su vestuario dentro de la tumba? ¿Alguien sabe? Oiga, ¿por qué? Porque cuando usted está a la mesa comiendo, desde el contexto cultural judío, a la mesa, y ya usted se va a parar, pero usted no quiere que la mesa la recojan, usted dobla el paño de limpiarse los labios, y todo el mundo sabe que a los paños estar doblados, ¿sabe qué pasa? Todo el mundo sabe que usted va a volver a la mesa a comer, y por eso no pueden retirar la mesa, y por eso no pueden retirar el almuerzo que está ahí. Todo el que vio los lienzos en la tumba donde Jesús fue sepultado, todo el mundo sabía que Él iba a regresar. Todo el mundo sabía que no todo se acabó en ese sepulcro. Todo el mundo sabía que Él iba a regresar. ¿Sabe qué? ¿A dónde crearon a Man? En un desierto. Lo llevaron al huerto. Y antes de morir físicamente, ¿lo sacaron de a dónde? Lo sacaron de allí. Pero ¿a dónde sepultaron a Jesús? ¿A dónde sepultaron a Jesús? Dice la Biblia que lo sepultaron en un muerto. Dice que el lugar a donde estaba el hueco, a donde entraron a Jesús, era un muerto. ¿Y qué tipificación, qué representación era eso? Que el primer hombre estuvo dentro del huerto y no pudo con su asignación. Pero vino alguien que pudo con su asignación. Y tuvieron que sepultarlo dentro de un muerto. O sea, oye, representando que él sí pudo cumplir con la asignación del hombre. Con la asignación de la vida. Con la asignación del hombre perdido. Seguimos caminando. Principio número 3. ¿A dónde perdieron los hombres la ley? ¿A dónde perdieron los hombres? La ley. La Biblia habla de que comenzaron a restaurar el templo. Y cuando comenzaron a restaurar el templo, dentro de la grieta del templo, ¿qué encontraron? ¿Qué encontraron dentro de la grieta del templo? Dice la Biblia que encontraron el libro de la ley. Pero ¿quiénes fueron los que encontraron el libro de la ley? Fueron los sacerdotes. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ellos podían cumplir con su asignación si no tenían el libro de la ley? ¿Cómo ellos podían cumplir con su propósito? Ellos tenían otro libro. ¿Qué tenían? Ellos tenían otro libro. Ellos inventaron otro método. Ellos inventaron un concepto propio. Ellos inventaron una idea personal. Entonces lo que hay que ver, si tú estás permaneciendo en su palabra o en qué propósito tú estás permaneciendo. Porque yo quiero permanecer en qué? En su palabra. Yo quiero permanecer en lo que Él dijo. Yo quiero permanecer en lo que Él enseñó. Yo quiero permanecer en su precepto. Yo quiero permanecer en su idea. Seguimos caminando, ¿no? Seguimos caminando. Dice la Biblia que cuando encontraron el libro de la ley, lo llevaron a Usías.
Y cuando lo llevan a Usía, ¿qué hizo Usía cuando lo llevaron? ¿Alguien sabe? Dice la Biblia que cayó llorando. Dice la Biblia que cayó quebrantado. Pero ¿qué fueron lo que encontraron? Fue la palabra de Dios. O sea, ¿cuál es el efecto que provoca la palabra de Dios cuando llega a las personas? El efecto que provoca la palabra de Dios cuando llega a la persona es el efecto de quebrantarlo, es el efecto de transformarlo, es el efecto de trastocarlo, es el efecto de elevar su conciencia, es el efecto de elevar su mente, es el efecto de transformar su vida. Seguimos caminando. Pero ¿a dónde era que estaba perdido el libro de la ley? En las paredes. En la pared. ¿Estaba afuera o estaba dentro? Adentro. Wow. ¿Y dónde está el entendimiento? Vamos a permitir que dentro de la casa se nos pierda su palabra. Vamos a permitir que dentro de la casa se nos pierda la revelación de Dios. Vamos a permitir que dentro de la casa el entendimiento de Él se nos vaya. ¿Vamos a permitir eso? Wow. Dice la Biblia que José y María fueron a la fiesta que hacían anuales en Israel. ¿Y quién se quedó atrás? El niño. ¿Quién fue? Jesús. No sea tímido, diga, ¿quién se quedó atrás? Jesús. ¿Pero a dónde se quedó? Wow. Es posible que a alguien dentro de la casa de Dios se le perdió Jesús. Es posible que a alguien se le haya perdido Jesús aún estando dentro de la casa. ¿Eso puede ser posible? Sí, puede ser posible. Ahora identifica dónde tú has dejado a Jesús. Alguien dijo, identifica tu cerdo. Y hoy yo te digo, identifica si tú has dejado a Jesús. Identifica si tú estás distante de Él. Identifica si tú estás distante de su palabra. Identifica a dónde Él está. Porque yo voy como la mujer. Ay, Dios mío. Yo voy como la mujer de Cantar de los Cantares, la tsunamita. Y yo voy a buscarlo. Y dice la Biblia que cuando ella sale a buscar a su amado, dice que el guardia la golpea. Pero ella recibió unos golpes porque primero no le abrió la puerta. ¿Qué quiero decirte? No permitamos que la situación de la vida nos golpee para después ir a buscar al Mesías. Vamos a buscarlo ahora. Tú no necesitas realidades. Oye, abrázate a Él. Envuélvete a Él. Envuélvete a tu amado. Envuélvete al deseado de la nación. El Espíritu le pertenece a nadie más. Él es mío. Seguimos caminando. El Mesías estaba en el mismo templo hablando con los ancianos, hablando con los escribas, hablando con gente que estaban dedicados a las cosas de Dios. Pero su padre y su madre lo habían perdido. Y cuando viene a reclamarle al niño, ¿qué pasó? El niño le dice, en los negocios del padre me conviene que Está. Entonces lo que le está diciendo, yo tengo una asignación, ustedes que tienen que cuidarme a mí. Que la asignación de ustedes es cuidarme a mí. Ahora yo tengo la mía clara. Y la mía clara es que yo tengo que estar en los negocios del Padre. ¿Y ustedes a dónde están? ¿En qué estaban ustedes? ¿En qué estaban ustedes? Seguimos caminando. Lo segundo, ¿cómo ellos encontraron el libro de la ley dentro del templo? ¿A dónde era que estaba? En la pared. ¿Pero en qué parte de la pared? Dice la grieta de la pared. Mientras ellos intentaron restaurar el templo, ¿qué hicieron? ¿Se encontraron con el libro? Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo tú puedes restaurar sin el libro? Porque ellos querían restaurar la estructura, pero no tenían el libro. Para restaurar hay que tener el libro. Porque si tú intentas restaurar sin el libro, tú matas. Si tú intentas restaurar sin el libro, tú hieres. Si tú intentas restaurar sin el libro, tú asesinas. Si tú intentas restaurar sin el libro, tú no puedes conectar a la gente con Dios. Porque Dios está en el libro. Porque Dios está en la escritura. Porque Dios está en su palabra.
seguimos caminando, seguimos caminando. La Biblia dice, lo voy a llevar a un destino. La Biblia dice que encontraron a una mujer sorprendida en qué. Wow. ¿Y a dónde quién la trajeron? A Jesús. Mientras la mujer la traen a Jesús, ¿qué hace Jesús? ¿Escribe a dónde? Escribe en tierra. Pero él escribió. Él escribió, sí, porque dice la Biblia que estaba escribiendo. Y si la Biblia dice que él estaba escribiendo, ¿era por qué? Era porque estaba escribiendo. Ahora, ¿y cómo fue que él escribió y nadie pudo ver su letra? ¿Y cómo es posible que face to face ahí cerca de él, él está escribiendo y nadie puede ver su letra? Y justamente después dice la Biblia que ellos acusados, ¿por qué? Por su conciencia, dice que dejaron las piedras a un lado y se marcharon. Ahora, la Biblia dice que quien es encontrado en el acto mismo del adulterio, ¿qué pasaba con él? Había que apedrearle. Pero hay un problema, ¿dónde está el hombre? ¿Por qué la traen a ella sola? Ay, es que había ciertos indultos aparentemente, ¿no? Pero el reino no tiene indulto para nadie. El reino te bendice, el reino no bendice a todo y no corrige a todo. El reino no guía todo, el reino no encamina todo. El reino no tiene una vara de tamarindo para otro y una vara de tela de araña para otro. No. Así no funciona el reino. Ahora seguimos caminando. ¿Cuál es el corazón de la ley? ¿El corazón de la ley es traer muerte? ¿El corazón de la ley es traer muerte? No, el propósito de la ley es traer vida, porque cuando el hombre se ordena puede vivir ordenadamente, y por vivir ordenadamente tiene cierto grado de mérito. Ahora, ¿qué es el corazón de la ley? El corazón de la ley es la intención que mostró Jesús. Ahora, ¿cuál es la intención que mostró Jesús? Cuando todos querían matar, él quería dar ¿qué? Vida. Él quería dar vida. Él quería dar vida. Entonces, permanecer en su palabra no es solamente permanecer en la letra, es permanecer en el espíritu de ella, es permanecer en la intención de ella, permanecer en la intención de su palabra. Seguimos caminando. Mi alma adora tu nombre, Jesús. Seguimos aquí. Principio número 3, ¿no? Principio número 4. Hablamos de permanecer en su palabra. Me quedan 2 principios para dar por usted de forma especial. Denle un aplauso a Dios. ¿Cuántos vinieron hoy a ser bendecidos por Dios? ¿Y cuántos vinieron a recibir su palabra? Ahora, observe algo. ¿Qué es la Biblia? ¿Un trozo de letra o el Espíritu de Dios manifestado? El Espíritu de Dios manifestado. Ahora, oiga lo que dice las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 1. Verso 26, dice que Dios formó a un ser, ¿no? Y sopló en él. ¿Qué sopló? Aliento de vida. Y después que él formó o sopló, dice que fue un ser viviente. Se paró, tuvo vida, tuvo estructura, pudo caminar. Ahora, ¿cuándo pudo caminar? ¿Cuando Dios sopló? Cuando Dios sopló vida. Entonces, esta es la generación que tiene estructura, pero que no tiene el soplo. Esta es la generación que tiene la forma, que tiene la silueta, pero que no tiene el soplo. Entonces, oiga lo que enseñan, lo que tratan de saber. Dicen que cuando Dios sopló dentro del hombre, sopló millones de palabras dentro de él. ¿Qué sopló? Millones de palabras dentro de él a través del soplo.
Porque Pedro dice que el Espíritu de Dios como viento y que el Espíritu de Dios Ruach, oye, inspiró a los hombres de Dios y ellos escribieron el qué? Escribieron las Sagradas Escrituras. Y cuando ellos inspirados, pero ¿qué es lo que el Espíritu de Dios? Un viento, un soplo, ¿no verdad? Entonces Dios sopla. Y cuando Dios sopla, entonces millones de palabras, tantas palabras dentro del hombre, pero esta es la generación que quiere vivir sin el libro, que quiere vivir sin permanecer en su palabra. Hoy esta es la generación que es pastoreada por TikTok, es pastoreada por Facebook, es pastoreada por los medios. Y déjenme decirle, ustedes tienen pastores. ¿Ustedes son los pastores, no? Mira, ustedes tienen pastores. ¿Y cuál es el propósito del pastorado de ellos? Guiarlo a ustedes y formarlo a ustedes. Antes que un expositor fuera de la línea que Dios ha traído y ha trazado, ustedes tienen que escuchar lo que se le ha ido enseñando, lo que se le ha ido dictaminando, lo que se le ha ido promoviendo, su palabra, su escritura, la escritura de Dios. Y con este principio quiero terminar. Oigan esto. La palabra dice: yo soy la piedra. ¿El qué? ¿La piedra qué? La piedra angular. Pero dice el texto sagrado: yo soy la piedra que desecharon los edificadores. Yo soy la piedra que desecharon los edificadores. Ahora miren algo. ¿Qué quiere decir con que eres la piedra que desecharon los edificadores? Que muchos edificadores comenzaron a edificar sin Él. Edificaron sin Él. Ahora, toda estructura edificada sin Él va para el suelo. Ahora, toda estructura edificada en Él permanecerá. Toda estructura edificada sobre Él permanecerá. Toda estructura en Él permanecerá. Hubo una conversación dentro de los sabios, y ahí está Gamaliel. Y Gamaliel le dice a los escribas y a los fariseos: mira, vinieron los 400 de las torres de Siloés, ellos no pudieron permanecer en pie. Vinieron Judas y Teudas, y ellos no pudieron permanecer en pie. Vinieron otros antes de él y no pudieron permanecer en pie. Pero si ellos no vienen de Dios, ellos no van a permanecer. Ahora, si ellos vienen de Dios, ustedes no van a poder detenerlo. Porque lo que viene de Dios es indetenible. Lo que viene de Dios nadie puede hacerle frente. Lo que viene de Dios es estable. Lo que viene de Dios es inconmovible. Ahora, después que Él llegó, ¿cuántos años han pasado? 2024, 25, 2025 años. ¿Y quién ha podido con el Evangelio? ¿Quién ha podido con la estructura? Platón vino y ya ni se habla de él. Sócrates, Aristóteles, Charles Babbage. ¿Cuántos han venido? Budas, Mahatma Gandhi. ¿Y han podido? No han podido. Ellos se han detenido en el tiempo. Se han muerto, sus historias se han vuelto vacías. Pero Cristo todos los días da vida a un pueblo. Pero Cristo todos los días renueva a su pueblo. Pero Cristo todos los días tiene una historia nueva que contar a través de sus hijos. A través de sus hijos. Y el principio con el que quería terminar era este: no han falsificado la carne. ¿Cómo se llama el principio? ¿Cómo se llama? No han falsificado la carta. No han falsificado la carta. Gracias, príncipe. Eres grande, el reino. Oiga lo que dice el texto sagrado. Que desde Génesis
hasta Apocalipsis, ¿quién es el centro de la Biblia? Cristo. ¿Quién es el centro de la Biblia? Cristo. ¿Y a usted no se le parece extraño que alguien le predique por hora y media completa sin que Cristo aparezca en el mensaje? No es un masaje. Es un masaje, porque hay masaje y hay mensaje. Ahora, ¿usted cree que es posible hora y media de mensaje y Cristo no aparece ni en el título, ni en el fondo, ni en el centro, ni en ningún lugar? No, te tengo una noticia. Si yo voy a un mensaje y Cristo no me aparece ahí, yo me paro y me voy. Amén. Porque Cristo es el centro del mensaje. Déjeme decirle, todos los que están aquí tienen su propia historia. Amén. Yo no tengo por qué venirle a contar la mía. Amén. Yo vine aquí a hablarle de la Escritura, de lo que la palabra de Dios dice. En cierto momento hay un joven predicando, y el joven que está predicando predica muy hermoso, y está predicando al frente del príncipe de los predicadores, así lo llama la historia. Se llama Spurgeon. Y oiga qué sucede. Y el joven le dice, ¿cómo tú crees que predique? Y Spurgeon le dice, predicaste fatal. Y él dice, ¿por qué? ¿No viste la hermenéutica que usé? ¿No viste el contexto histórico que usé? ¿No viste cómo usé todos los términos que lleva un mensaje? ¿Cómo uno expone un mensaje? ¿No lo viste? Y él le dijo, ¿y no viste que en Inglaterra toda la avenida conectan con la pista principal? Y él le dijo, si todo lo que tú dices y enseñas no conecta con Cristo, si todo lo que tú dices y enseñas no conecta con Cristo, no sirve. Ahora mi pregunta es, ¿de quién habla Moisés? ¿Y por qué tú me hablas de un Moisés sin Cristo? De falsificaste a Moisés. ¿De quién habla Abraham? De Cristo. ¿Y por qué hablamos de un Abraham sin Cristo? Falsificaste a Abraham. Entonces cada vez que tú tocas la Biblia sin terminar en Cristo, tú la acabas de falsificar. Entonces volvamos al mensaje cristocéntrico. Volvamos al mensaje a donde el centro es Cristo. Volvamos al mensaje a donde su palabra es Cristo. Vamos a permanecer, pero a permanecer ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Porque si permanecemos en lo que hemos oído, ¿y qué fue lo que oímos? Que Cristo era el Salvador, que Cristo era el Redentor del mundo. ¿Qué fue lo que oímos? Que en Él tenemos vida. ¿Qué fue lo que oímos? Que Él es el centro de todo. Que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué fue lo que oímos? Que Él fue la representación del Padre, con la esencia del Padre mismo sobre la tierra. ¿Qué fue lo que oímos? Entonces, ¿en qué debemos permanecer? En eso, en esa verdad. Y la Biblia dice que si permanecemos en esa verdad, Cristo permanece en nosotros. Y el Padre también permanece en nosotros. Oiga cuál es el contraste. Oiga cuál es el negocio. Yo permanezco en lo que he oído de Él. Y luego Cristo permanece en mí. Y luego el Padre permanece en mí. Entonces cuando hablamos de falsificar la carta, hay tantos expositores y estamos exponiendo, pero sin Cristo, sin revelar a Cristo, sin revelar su esencia, sin revelar su persona. Póngase sobre sus pies.